Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, delante de nosotros nos espera un viaje, con un relato que será compartido en una sola escala, ya que incluye una gran cantidad de detalles que son muy interesantes. Les puedo adelantar, esta historia es tan sorprendente como escalofriante. Queridos pasajeros, ya no vuelvo a tener contacto con ustedes, así que antes de iniciar les recuerdo, sus relatos los estamos recibiendo en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Para conocernos, tengo perfil personal de Instagram, en donde me daría mucho gusto tener la oportunidad de saludarte. Me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX. Y ya lo sabes, si aún no lo haces, tú también suscríbete a este canal, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes, y así puedas decir #Yo soy pasajero. Y bien, pasajeros, es así como llegamos al inicio de este viaje. Ya saben lo que tienen que hacer. Por favor, inclinen su asiento, relájense y escuchen con mucha atención, ya que aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La extraña desaparición de Julián Covarrubias. No me atrevería. Por nada del mundo me atrevería a bromear con un tema tan delicado, como lo es el de la parte medular de mi relato. Y es que, en un país como lo es México, esta lamentablemente es una problemática real, que ha aquejado y arrebatado la tranquilidad de muchas familias. Por lo tanto, podrán intuir, pasajeros, esta es una historia real. 1. La caída. En los años 80, en la familia Covarrubias gozábamos de una posición económica holgada, que el trabajo de mis padres nos permitía tener. Y aunque no contábamos con lujos excesivos, se podría decir vivíamos una vida tranquila y sin preocupaciones. Tal vez fue la ambición de mi padre lo que nos castigó, o no lo sé. El colapso fue por solo unos breves momentos, pero las consecuencias, devastadoras. Al menos para mi familia fue así, ya que el desplome de la bolsa de valores, en el conocido Lunes Negro, 19 de octubre de 1987, nos dejó a la familia sin ahorros, mismos que mi padre había canalizado a dicho instrumento de inversión. Así que sin dinero y con un futuro incierto en puerta, se tomó la decisión para poder levantarnos de esa caída. Había que vender nuestra casa y comenzar de cero en una nueva ciudad de provincia, cuya calidad de vida más barata nos permitiera reponernos en menos tiempo. 2. La exhacienda. Era de estilo colonial, pero con ciertas adecuaciones modernas. La casa que los primos de mi mamá nos rentarían a un precio muy por debajo del tabulador facilitó nuestro cambio de residencia. Si bien es cierto, era una ciudad bonita, el calor intenso contrastaba con los 4 o 5 grados centígrados menos, a los que la capital nos tenía acostumbrados. Nuestra nueva vivienda se ubicaba en un incipiente fraccionamiento a las afueras de la ciudad, en donde muy apenas se estaban elevando los cimientos de las casas de quienes serían nuestros vecinos, mientras que escasas otras ya estaban habitadas. La curiosidad pronto nos hizo a mi hermano Julián y a mí comenzar a explorar los alrededores, y fue así que pronto dimos con el casco de lo que alguna vez había sido una hacienda. El lugar estaba en completo abandono, y sobre él no había mucha información. Solo, con el paso del tiempo, por fuentes cercanas, pudimos saber que este sitio había sido abandonado por sus propietarios de manera misteriosa, casi de un momento a otro.
Sin embargo, algo de lo que llamó nuestra atención fue que en las inmediaciones creímos ver a niños, infantes que jugaban en el lugar. En primera instancia, pensamos que podrían ser hijos de algunos de nuestros vecinos, así que quisimos acercarnos a ellos, pero era cuando ingresábamos a las ruinas que los dejábamos de ver, aunque de vez en vez podíamos escuchar sus risas de voces agudas que interrumpían el silencio, como si se estuvieran burlando de nosotros. Los días pasaron y en cierta ocasión, al estar mi hermano y yo rondando por la hacienda, pudimos ver a uno de estos niños. Lo seguimos y nos condujo hasta una escalera. Pretendíamos seguirlo, pero al tratar de subirlas, nos dimos cuenta que nos estaba viendo desde el segundo piso. Él no tenía un aspecto normal. Tenía el cabello totalmente blanco, y sus facciones, a pesar de tener la estatura de un infante, eran como las de un hombre. Gritamos y corrimos asustados hasta nuestra casa. A partir de ahí quisimos dejar de acercarnos a la exhacienda, aunque la presencia de estos niños no dejó de sentirse, más incluso porque podíamos notar que parecía que cada vez se estaban acercando más a nuestra casa. Tanto así que una noche, ya de madrugada, desperté sobresaltado al sentirme observado, y ahí, al mirar por mi ventana, pude verlo. El mismo pequeño estaba suspendido de cabeza, colgado en la ventana, viéndome fijamente. Comentamos el asunto con nuestros padres, pero ellos minimizaron el hecho, atribuyéndolo a la imaginación de un niño, y en el caso de mi hermano, a la de un adolescente. 3. La Llorona. Por si fuera poco, muy cerca de nuestra casa, se comenzó en breve a edificar una vivienda, para efectos de cuidar la obra negra y mitigar los estragos de la delincuencia. Se contrató a don Evaristo, quien en un improvisado cuarto de lámina se fue a vivir con su esposa. El hombre era una persona de carácter amable, así que mi hermano y yo pronto entablamos una amistad con ellos. Una tarde, sin tener mucho que hacer, fuimos a visitarlos. «Muchachos, tengan mucho cuidado», nos dijo el hombre al vernos. «Aquí se aparece la Llorona en la noche y recorre las calles de la colonia, dando gritos y lamentos. Y si la llegan a escuchar, hagan lo que hagan, no se asomen a la ventana». «Ay, ajá, don Evaristo, no nos quiera asustar», le respondió mi hermano, porque los dos atribuimos las palabras del hombre a una inocente broma que nos quería gastar. Los días pasaron, y una noche, cuando ya estábamos acostados, efectivamente, comencé a escuchar los lamentos de una mujer que desde la dirección de la exhacienda empezó a acercarse. ¿Qué? Don Evaristo había dicho la verdad. Aparentemente sí, pensé para mis adentros. ¿Qué es eso, Julián?, aproveché para preguntarle a mi hermano, ya que dormíamos en la misma recámara. «No sé, tápate, no voltees», me dijo. Pero lamentablemente hice lo contrario. Dirigí mi vista hasta nuestra ventana, que daba a la calle. Y ahí la vi. A una mujer vestida de blanco, de piel extremadamente pálida, con la cara pegada al vidrio de nuestra ventana, dirigiendo una mirada hacia el interior de nuestro cuarto, como si estuviera buscando algo.
No obstante, lo que terminó por sacarme de mis cabales fue que logré ver que la misma no tenía ojos y en lugar de ellos portaba un par de cuencas vacías, huecos de los que salía un líquido rojizo que empapaba las mejillas de la mujer, propinándole un aspecto más tétrico aún. El grito que dejé salir, creo que de haber habido vecinos, lo hubieran podido escuchar 3 cuadras a la redonda. Mis padres entraron a mi cuarto, encendieron la luz y la visión se había desvanecido. A partir de ahí, llevé al pie de la letra el consejo de don Evaristo, y cuando de manera ocasional volví a escuchar esos gritos, jamás quise voltear nuevamente hacia la ventana. 4. La desaparición. Era una cálida tarde de domingo. Ese día, poco antes de las 3, nos disponíamos a salir de casa, rumbo a pasar el día en una comida familiar, organizada por los parientes de mi mamá. Mi papá había encendido el carro y todos ya nos encontrábamos afuera, cuando entonces Julián recordó algo. Ese algo que, a pesar de ser tan insignificante, fue lo que terminó por marcar a nuestra familia. Se me olvidaron mis lentes, mencionó mi hermano al momento que daba la media vuelta e ingresaba de nuevo a nuestro hogar. Pasaron 5 minutos y él no salía, mientras que el incandescente sol de la tarde había provocado en nosotros, los que ya estábamos arriba del carro, comenzar a derramar gotas de sudor. «Ya se tardó mucho», dijo mi madre. «Ve a ver». Ingresé a la casa. «¡Julián! ¡Julián!», grité un par de veces, pero no obtuve respuesta. Hice una breve inspección, pero no logré encontrarlo. Ahí supe que algo andaba mal, y al mismo tiempo mi corazón comenzó a acelerarse. «No está», le dije a mis padres al salir de la casa. «¿Cómo que no está?», me increparon. Bajaron del automóvil, se unieron a la búsqueda y efectivamente parecía que mi hermano simplemente se había desvanecido. A diferencia de otros casos de desapariciones, aquí parecía no haber existido la intervención de un tercero, y todo daba a entender que por voluntad propia, de un momento a otro, mi hermano había decidido desaparecer, algo que nos parecía fuera de toda lógica, ya que él era un muchacho tranquilo, y al interior de nuestra familia no había problemas graves que le hubieran hecho querer salir de nuestro núcleo. Las horas pasaron y al no poder ubicarlo, nos dirigimos a la fiscalía. Quien nos tomaría la denuncia primero vertió agua en el mini-split que le ayudaba a mitigar el efecto sofocante del calor. Con un marcado desinterés, colocó en posición la hoja en la máquina de escribir y comenzó a anotar la declaración de mi madre. Podíamos adivinar en sus ojos que ella pensaba que se trataba de una desaparición producto de alguna fechoría de mi hermano, ya que en lo general, era un estado tranquilo, pero eso no exentaba a los jóvenes de vez en cuando, meterse en problemas. 5. Thaisa. A algunos les resulta extraño, pero a lo largo de mi vida, mi carácter siempre se ha inclinado a simpatizar con las minorías. Thaisa era una minoría. La conocí al ingresar a la secundaria. Ella era una chica callada, introvertida, que, a todas luces, le costaba un trabajo enorme hacer amigos. Así que desde un principio me acerqué a ella. Entablamos una amistad, y poco tiempo después, debido a la confianza que la chica ya había depositado en mí, me reveló que poseía capacidades especiales. En sus palabras, me confesó que era portadora de una gran sensibilidad para percibir situaciones que otros no.
Esto de índole paranormal. Precisamente por este motivo, Thaisa era introvertida y callada. Con el paso de las semanas noté algo, y es que a la hora de la salida, un par de mujeres ya entradas en años rondaban el lugar. Tan pronto aparecieron, fue muy evidente que su atención se centraba en Thaisa. En breve abordaron a la joven, y pronto al término de las clases, Thaisa se iba con ese par de mujeres. El asunto fue que, conforme fue pasando el tiempo, la actitud introvertida de mi amiga fue increciendo, a tal grado que se volvió aún más retraída. Tanto así que noté que cada vez, de manera más recurrente, Thaisa al caminar volteaba al piso y no levantaba la mirada. Esto se hacía más evidente cuando una compañera nuestra de nombre Samantha estaba cerca. «¿Qué pasa, Thaisa? ¿Por qué estás así?», a lo que ella me confesó algo que me dejaría helado. «Samantha va a fallecer», me dijo. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué le deseas el mal si ella no te ha hecho nada?», le recriminé enojado. «No le estoy deseando nada malo, y quisiera que no fuera así, pero va a pasar». Los días siguieron su curso y una mañana nuestra maestra ingresó al salón de clases con un semblante visiblemente triste y ojos llorosos. Ahí nos hizo saber que Samantha no regresaría a la escuela. Ella había perdido la vida en un accidente. «¿Cómo lo supiste?», le dije a Thaisa, y entonces ella me reveló que aquellas mujeres que se le acercaron en realidad eran brujas de la región, que conscientes de sus capacidades, la abordaron para que las desarrollara por medio de rituales. No obstante, ella se había dado cuenta de que en realidad querían que estuviera al servicio de ellas para realizar trabajos oscuros, así que decidió alejarse. Pero para entonces el mal ya estaba hecho. Las capacidades de mi amiga se habían desarrollado, a tal grado que gracias a su entrenamiento, ahora era capaz de saber quién iba a perder la vida, no porque pudiera predecir el futuro, sino más bien porque ya le era posible ver junto a quién, días antes de su partida, ya le acompañaba la muerte, en forma de una sombra oscura y alargada. Thaisa no duró mucho tiempo más en la secundaria, y sus estudios se vieron interrumpidos. Poco después vino la desaparición de mi hermano, y tras imponer la declaración de su desaparición, las autoridades comenzaron a investigar. Efectivamente, en nuestra casa no había indicios de violencia, ni de la entrada forzada de alguien, por lo que las autoridades mucho no pudieron hacer, y sin más quedaron al margen del asunto. Así transcurrió el tiempo, y pronto los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. 6. El reencuentro. Habían pasado 3 años de la desaparición de mi hermano. Pero lo cierto es que nosotros no habíamos perdido la esperanza. Algo nos hacía saber que estaba vivo. En algún lugar, es difícil de explicarlo, pero teníamos la certeza. Y a pesar de esta incertidumbre y nuestra tristeza, tratábamos de llevar nuestra vida normal. En cierto día deambulaba por un centro comercial de la ciudad, cuando entonces la vi. Era Thaisa, obviamente algo cambiada por el evidente paso del tiempo, pero inmediatamente nos reconocimos. Nos saludamos con gusto y al tener tiempo libre, decidimos comprar un par de helados y sentarnos a platicar. Tomamos asiento. Thaisa primero pasó su lengua por los bordes del helado que el calor de la ciudad estaba haciendo que ya se derritiera. Comenzamos a platicar. Me dijo que no había continuado con sus estudios,
pero que su capacidad especial le había hecho dedicarse a la lectura de cartas, particularmente el tarot, lo que le había permitido hacerse de un ingreso más o menos estable y así ayudar a su familia. «¿Qué pasa contigo?», me preguntó. «Te veo triste. Es como si te faltara algo», mencionó poco después de haber iniciado nuestra plática. Entonces no tuve problema al revelarle la misteriosa desaparición de mi hermano. Un hecho que me tenía intranquilo de forma permanente. Al escucharme con atención, tras terminar mi relato, ella me dijo que le parecía por demás extraño y que seguramente había un trasfondo que estábamos pasando por alto. «Por favor, ¿me puedes dar tus manos? Tengo que conectar contigo», me dijo Thaisa. Entonces nos las dimos. Ella cerró los ojos y comenzó a entrar en una especie de trance. «Veo un lugar abandonado. Es una finca de hace muchos años. Está en medio de prados que no están urbanizados». Luego comenzó a describir más a detalle el lugar. «Esa era la exhacienda que estaba cerca de nuestra casa. Por favor, créeme y escúchame con mente abierta», me dijo. «Tienes que buscar en una de las paredes del casco, que queda justo debajo de las faldas del cerro, donde se construyó la hacienda». 7. La búsqueda. Al llegar a casa les revelé a mis papás la información que Thaisa había compartido conmigo. Se mostraron en un principio incrédulos, pero al final de cuentas, nada perdíamos con buscar. Así que finalmente accedieron. Reunimos herramientas y nos dirigimos a la exhacienda. Llegamos hasta la pared en cuestión, y pronto los golpes de un mazo y pico comenzaron a resonar en el lugar. Al momento de que golpeábamos la pared, pronto ésta cedió, y tras ella pudimos ver que una especie de cavidad se encontraba detrás. Continuamos derrumbando el muro hasta que logramos hacer un hoyo por el cual cabíamos ambos, mi papá y yo. Con temor nos introducimos, y entonces mi padre accionó su encendedor de gas, cuya luz, aunque tenue, era mejor que nada. Con temor comenzamos a avanzar, tentando las paredes de aquella cueva, acompañados solo por el sonido de nuestros pasos y la caída de agua filtrándose. Entonces, tras avanzar unos metros, el suspiro de un hombre nos sorprendió. Ahí estaba. Frente a nosotros estaba mi hermano. Era cierto que le había crecido la barba y el pelo. Además, ambos estaban completamente canosos. Nos vimos incrédulos, tanto él a nosotros y viceversa. Nos abrazamos y pronto le ayudamos a salir de la cueva, no sin antes ver que en el lugar se encontraba también una cubeta con agua, y sobre el suelo, algunas tortillas quemadas, que eran su alimento. Atendimos a mi hermano. Se bañó y fuimos a que le cortaran el cabello. Cuando estuvo más tranquilo, nos reveló que aquel día de su desaparición, al entrar a buscar sus lentes, de pronto un ruido llamó su atención. Al acercarse a ver de dónde provenía, se dio cuenta de que aquellos niños de la exhacienda se habían metido a nuestra casa. Entonces sintió un sopor incontrolable que le hizo caer en un sueño profundo. De ahí no recuerda nada, hasta haber despertado en la cueva y posteriormente ser rescatado por nosotros. ¿Quiénes eran esos niños de tan extraña apariencia y por qué se lo llevaron? Después, por palabras de mi hermano, pudimos conocer que estas,
en realidad eran entidades, seres elementales que pertenecían a ese lugar. En otras palabras, chaneques. Esto pasó en Mérida, Yucatán. Si no estás familiarizado con el término, chaneque es una especie de duende o espíritu travieso, propio de la cultura del sur de México. Ellos se lo habían llevado y, según mi hermano, lo querían mantener cautivo porque, bajo estas condiciones, pasado el tiempo, él se convertiría en uno de ellos. 8. Conclusiones. Con el paso del tiempo y al tener más conocidos en la ciudad, también nos fue posible conocer una vieja leyenda con relación a la ex hacienda que estaba cerca de nuestra casa. Y es que cuenta la historia que los propietarios de este lugar también sufrieron la desaparición de un hijo, de forma extraña, y fue esto lo que propinó los negocios de la familia vinieran en declive. No obstante, se dice que doña Leonor, la esposa del hacendado, una noche salió de su casa y se dirigió hasta el cerro. La encontraron gritando y fuera de sí, que eso no era posible, que no era posible. A pesar del paso del tiempo, la mujer no se pudo recuperar y finalmente atentó contra su propia existencia, suspendiéndose en el casco de la ex hacienda desde una viga de metal. Pero, por si fuera poco, antes se había sacado los ojos. Y es que se menciona, aquella noche sí encontró a su hijo, pero no pudo soportar verlo de esa manera, ya que se había transformado en un ser diferente, en una especie de duende, en condiciones que ella simplemente no podía creer ni aceptar. Así que esto acabó por trastornarla, a tal grado de tomar aquella fatídica decisión. Desde entonces, su entristecido espectro recorre el lugar. Tras esta experiencia no dudamos en cambiar nuestro domicilio, y a la fecha hemos podido llevar una vida tranquila y sin inconvenientes. Mi hermano poco a poco se ha ido recuperando, y a la fecha ha logrado llevar una vida normal. No obstante, su cabellera blanca todavía es un recordatorio de los tormentosos días por los que alguna vez atravesamos. A Thaisa no la he vuelto a ver. Lo último que supe es que sigue usando sus capacidades para tratar de ayudar lo más posible a la gente. No sé qué sea de ella actualmente, pero siempre estaré infinitamente agradecido con ella. Lo sé, pasajeros. Estoy consciente de que mi relato incluye partes que podrían parecer increíbles, pero como lo dije al principio de mi narración, este es un tema con el que no me atrevería a jugar. Supongo que hay mucho de nuestra realidad que todavía desconocemos, universos que han permanecido ocultos, pero que a veces, bajo algunas circunstancias, nos dejan ver destellos de su existencia y nuestros destinos se entremezclan. Hoy les puedo decir que a pesar de que perdimos algunos años, estamos agradecidos de que mi hermano haya regresado. Y a esta fecha, a los que en su momento fueron conocedores de este hecho, todavía se siguen refiriendo a él como la extraña desaparición de Julián Covarrubias. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,